Hola maestros, el día de hoy les voy a compartir mis materiales para el consejo técnico, la primera sesión de consejo técnico y taller intensivo de formación continua para educación preescolar. Bien, vamos a iniciar con esos materiales que les comparto. Esta es la presentación que diseñé para la primera sesión. Dentro de la agenda sugerida, recuerden que tenemos tres temas importantes, lo que es la implementación del plan de estudio para educación preescolar, primaria y secundaria y su vinculación con los materiales educativos, la gestión escolar y asuntos particulares de la escuela y los libros de texto, tema de interés nacional. Entonces, usted aquí determine cuánto será el tiempo que destinará a cada una de las actividades dependiendo de la importancia que tengan cada uno de estos temas. De igual manera, aquellos temas que considere conveniente, considere prudente abordar adicionales a estos. Recuerde que esta solo es una agenda sugerida. El propósito general de esta primera sesión de consejo técnico es sistematizar la práctica docente y valorar la planeación didáctica como ejercicio de formación continua. Es decir, que este tipo de actividades nos permite estarnos actualizando en la implementación del Plan de Estudio 2022 con la finalidad de avanzar en la transformación educativa y social sustentada en el humanismo mexicano, el derecho humano a la educación y la justicia social. Las orientaciones para este consejo técnico también traen propósitos específicos. Por ejemplo, valorar y dar seguimiento al programa analítico, a la planeación didáctica y al uso de los materiales educativos en el marco del Plan de Estudio 2022 como elementos desde los cuales las maestras y los maestros transforman su práctica docente y desarrollan su pensamiento crítico. Profundizar en aspectos teórico-metodológicos del Plan de Estudio 2022 y los programas de estudio de las fases 1 a las 6 en la articulación de sus elementos centrales para promover la formación situada de las y los docentes y dar cauce a la gestión escolar con base en las problemáticas específicas de cada plantel. Estos son los propósitos específicos para esta primera sesión de consejo técnico. En cuanto a la implementación del plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria y su vinculación con los materiales educativos, recordemos que durante el ciclo anterior, 2022-2023, nosotros como colectivos docentes tuvimos un proceso de formación y apropiación de plan de estudio para preescolar, primaria y secundaria y de los programas de estudio para educación preescolar, primaria y secundaria, programas sintéticos de la fase 2 a la fase 6, que fueron documento de trabajo que estuvimos utilizando. Recuerde que esos programas sintéticos se actualizaron y ya contamos con la versión oficial. La versión oficial está publicada en el Diario Oficial de la Federación, porque el ciclo escolar anterior nosotros estábamos trabajando con documentos de trabajo y hay cambios importantes, hay muchos cambios en los contenidos, en los procesos de desarrollo y aprendizaje, por ahí es importante estar revisando la versión actualizada. Todo este trabajo se concretó en la construcción de nuestro programa analítico y en el avance de la planeación didáctica que hicimos en la fase intensiva de consejo técnico, considerando preferentemente las metodologías sociocríticas del aprendizaje por proyectos. Aprendizaje basado en proyectos comunitarios, aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM, aprendizaje servicio y aprendizaje basado en problemas. Por lo que nuestro punto de partida para nosotros será nuestro programa analítico. Es importante que en esta primera sesión de consejo técnico escolar nosotros centremos nuestros esfuerzos en verificar, en asegurarnos, en terminar de construir, de actualizar, de contextualizar nuestro programa analítico, porque esta es la base del trabajo que vamos a realizar durante el ciclo escolar. Entonces, aquí en pantalla se muestran cuáles son los elementos que deben de integrar su programa analítico. Si bien es cierto que no hay una guía específica para la elaboración del programa analítico o un modelo para decir así se debe de elaborar un programa analítico, lo que sí conocemos son los elementos. Es decir, no importa si yo lo hice en prosa, si yo lo hice en una tabla,
Lo que importa es de que el programa analítico cuente con estos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? El diagnóstico del grupo, el diagnóstico de los saberes de la comunidad, la contextualización de los contenidos a partir del programa sintético en función de su experiencia docente, la incorporación de las problemáticas, temas y asuntos comunitarios locales y regionales pertinentes, la consideración de uno o más ejes articuladores en la programación de los contenidos. Para el contenido, proceso de desarrollo y aprendizaje, enfrente colocarle cuáles son los ejes articuladores, en este caso, que consideramos en ese contenido para darle énfasis para darle énfasis a ese contenido de acuerdo al eje articulador. La distribución y la secuenciación de los contenidos a lo largo del ciclo escolar, es decir, la temporalidad. Yo hacía énfasis ahora en la Ciudad de México, en la conferencia, ahora que estuvimos por allá en la gira de fórmula educativa, de la importancia que tiene este elemento y que debido a este elemento muchos maestros están un poco perdidos en el sentido de que es que cuánto tiempo le voy a dedicar al proyecto. ¿Cuánto tiempo se sugiere para que este proyecto, para trabajar el proyecto? ¿Cuántos proyectos voy a trabajar? Y es porque no hemos realizado esta parte, la distribución y la secuenciación. Recuerde que la secuenciación es establecer, primero trabajo este contenido, después trabajo este contenido, posteriormente trabajo este contenido. Y la temporalidad, ¿en qué momento del ciclo escolar voy a trabajar cada uno de los contenidos? Y eso debemos de establecerlo en nuestro programa analítico. Las orientaciones didácticas generales, sin desarrollar la planeación didáctica. Las sugerencias de evaluación formativa, esto a partir de sus saberes, de su experiencia como docente. Otro elemento importante para iniciar el trabajo de esta primera sesión y dar continuidad a este trayecto formativo es que se sugiere que recuperen de la fase intensiva y del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes los elementos necesarios para el seguimiento y la evaluación de la planeación didáctica que elaboraron para el primer mes. Recordemos que en esta fase intensiva de taller intensivo de formación continua, la fase intensiva de Consejo Técnico, nosotros lo que hicimos fue elaborar la planeación para el primer mes. Entonces, vamos a, en este caso, revisar, vamos a recuperar esa información para dar seguimiento. En este caso, vamos a tomar en cuenta el o los contenidos y sus procesos de desarrollo y aprendizaje que seleccionamos, el o los proyectos y la metodología que utilizamos en nuestra planeación, la organización de las actividades de aprendizaje, cómo las estuvimos organizando dentro de nuestra planeación, las posibilidades de uso de los materiales educativos, cómo los materiales educativos los abordamos dentro de la planeación y qué posibilidades les dimos a partir del contenido o de los procesos de desarrollo y aprendizaje. Los ejes articuladores que consideramos al momento de trabajar y la evaluación formativa. Estos son los elementos necesarios para poderle dar seguimiento y para poder evaluar nuestra planeación didáctica que elaboramos del primer mes. Les recomiendo, maestros, les sugiero, esto obviamente no está en las orientaciones para esta primera sesión ordinaria de consejo técnico y del taller intensivo, pero les recomiendo mucho que revisen estos videos donde les comparto información sobre el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, el aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM, el aprendizaje servicio y el aprendizaje basado en problemas, que son las metodologías didácticas sugeridas para, en este caso, nuestro plano didáctico para ya la implementación de la nueva escuela mexicana, el abordaje de los contenidos y procesos de desarrollo y aprendizaje. Para analizar, para dar seguimiento a la planeación didáctica que realizamos durante el primer mes, se proponen dos ejes de análisis. El primero es sobre el diseño de la planeación didáctica. Se sugiere que estos dos ejes de análisis los abordemos para obtener conclusiones por grado y compartirlas en colectivo para mejorar la planeación didáctica. Entonces tenemos una guía para, en este caso, este análisis. El análisis, en primer momento, sobre el diseño de la planeación didáctica. Las preguntas que nos van a
servir para analizar y dar seguimiento a nuestra planeación didáctica son: en el proceso de codiseño del programa analítico, ¿fue necesario incluir nuevos contenidos o PDA? Recuerde, maestro, que cuando nosotros elaboramos el programa analítico, primero que nada, recuerde que el programa analítico es una estrategia de contextualización. Yo tomo los contenidos del programa sintético para contextualizarlos en mi programa analítico. Y hay tres formas en las cuales yo puedo realizar la contextualización de mi programa analítico. La primera de ellas es los contenidos sin ajustes. Los contenidos sin ajuste dentro del programa analítico es cuando yo reviso el contenido del programa sintético, mi lectura de la realidad, y entonces leo el contenido del programa sintético y digo, ok, este contenido, dada la lectura de la realidad que tengo, ese contenido yo lo puedo trabajar tal cual, sin hacerle ningún ajuste, sin hacerle ninguna modificación. Entonces ese contenido lo paso tal cual a mi programa analítico. Esa es una forma. Contenidos sin ajuste. Después tenemos los contenidos contextualizados, que es cuando yo reviso el contenido en el programa sintético, reviso mi lectura de la realidad y digo, ese contenido, así como está en el programa sintético, no lo puedo trabajar por las características de mis alumnos, de mi comunidad, de los padres de familia, muchísimos elementos que yo identifico en la lectura de la realidad. Entonces, a ese contenido yo lo voy a adaptar, yo lo voy a ajustar. Esos son los contenidos contextualizados. Y tenemos los contenidos nuevos. Nosotros como docentes podemos agregar nuevos contenidos o nuevos procesos de desarrollo y aprendizaje dentro de nuestro programa analítico. Y para ello depende la lectura de la realidad. Yo reviso mi lectura de la realidad, en este caso el contexto socioeducativo de la escuela, el diagnóstico que hice, reviso el programa sintético y observo que no hay un contenido, no hay un proceso de desarrollo y aprendizaje para atender las necesidades que tengo, entonces yo agrego ese contenido nuevo, yo agrego ese proceso de desarrollo y aprendizaje, solo que tengo que justificarlo con la lectura de la realidad, con este análisis socioeducativo de la escuela que he realizado. Yo puedo agregar, solamente que tengo que justificarlo. Regularmente, bueno, en lo que yo he tenido la oportunidad de conocer, han sido pocos los contenidos. Siempre han estado enfocados en dos elementos: recuperación académica y la atención socioemocional de los alumnos. Toda esta información, maestros, recuerden, toda esta información que le comento ahorita brevemente en el video, la encuentra usted en un libro sin recetas, libro para la maestra y el maestro. Otra pregunta de análisis es, en caso de que así haya sido, ¿qué motivó esa incorporación? ¿Qué tipo de vínculos se establecieron entre la planeación didáctica y los materiales educativos? Y el segundo eje de análisis, maestro, para el seguimiento de la planeación didáctica que realizamos el primer mes es el desarrollo de la planeación didáctica. ¿Qué funcionó bien de nuestra planeación? Al momento que yo redacté, al momento que yo hice, y ya en la ejecución, ¿qué funcionó bien? ¿Qué pueden mejorar? ¿Cómo vivieron la implementación de los proyectos durante este primer mes? ¿Están en marcha los proyectos? ¿Cómo utilizaron los materiales educativos? ¿De qué manera el desarrollo de esta planeación favorece la formación de un nuevo tipo de ciudadano crítico, inclusivo, solidario, respetuoso con el entorno y democrático? Estos son los dos ejes de análisis que vamos a utilizar para dar seguimiento a la planeación didáctica realizada durante este primer mes. La idea con esto es obtener conclusiones respecto al trabajo que hicimos para este primer mes por grado y compartirlas en colectivo para mejorar la planeación didáctica de este periodo de este primer periodo de evaluación. Porque también se propone que revisen un video que habla acerca de los avances y desafíos en la planeación didáctica y el uso de los materiales educativos. Aquí en este video, una maestra de educación preescolar, la maestra Frida Elena Rodríguez,
ella narra sus experiencias en el diseño de la planeación didáctica del primer mes. ¿Cómo lo hizo ella? ¿Cómo le fue? Esto de ponerles el video es para que ustedes contrasten lo que hizo la maestra, sus experiencias en el diseño de la planeación didáctica durante este primer mes y lo contrasten con lo que ustedes hicieron, con el objetivo de que identifiquen los elementos en común. ¿Qué hicimos igual? Las diferencias con respecto al proceso que utilizaron, en este caso, para realizar la planeación. Para ingresar al video, lo puede hacer a través de este enlace, le da clic, o bien a través de este hipervínculo y ya va a poder revisar el video de que hizo la maestra Frida Elena Rodríguez acerca de los avances y desafíos en la planeación didáctica y el uso de los materiales educativos. Es importante favorecer entre el colectivo docente el intercambio de experiencias y saberes con respecto al diseño de la planeación didáctica. En la medida en la que logremos un diálogo abierto, respetuoso, de intercambio de experiencias y saberes respecto a cómo hicimos nuestra planeación, vamos a aprender unos de otros. El desarrollo de proyectos, el uso de los materiales educativos, esto con la finalidad de identificar las mejores prácticas que contribuyan al avance de estos procesos y utilizarlas como referente en nuestra planeación. Este es un proceso de aprendizaje colaborativo en el que todas y todos aprenden, por lo que es necesario que cada docente comparta cómo construyó su planeación didáctica y sus proyectos escolares, así como la manera en la que resolvió los retos a los que se enfrentó. A partir de valorar y de reflexionar en torno a la aplicación de la planeación didáctica que elaboraron por grado, para el primer mes de clase, continúen con el diseño para lo que resta del primer periodo de evaluación. Es decir, recuerden que el primer periodo de evaluación concluye en el mes de noviembre, vamos a continuar con nuestra planeación hasta el mes de noviembre. Pongan especial atención en la manera en la que esta planeación posibilite la formación de un ciudadano crítico, inclusivo, solidario, respetuoso con el entorno y democrático. En esta parte, las orientaciones del Consejo Técnico van encaminadas a que realicemos un trabajo, un aprendizaje colaborativo para aprender de los saberes, de la experiencia de nuestros compañeros del mismo grado para mejorar el diseño y el desarrollo de nuestra planeación didáctica y de nuestros proyectos, incorporando los aprendizajes y los saberes de nuestros compañeros maestros. Continuando con esta consolidación de la planeación didáctica y el diseño de proyectos, se sugiere que realicen, ya sea de manera individual o colectiva, la lectura Interdisciplina en la Nueva Escuela Mexicana, un libro sin recetas para la maestra y el maestro de la fase 4. Y aquí tenemos las páginas de la página 11 a la página 21. Si usted le da clic a este hipervínculo o bien a este enlace o a este hipervínculo, los va a llevar directamente a la página para que realicen la lectura. Se sugiere que durante la lectura recuperen categorías, nociones o conceptos que de manera ya sea individual o colectiva, consideren necesarios u orientadores para su planeación didáctica y el desarrollo de los proyectos. Confrontar los esquemas de la lectura con sus experiencias y saberes y desarrollar las problematizaciones que en el texto se planteen. Les recomiendo muchísimo, maestros. Otro punto que hemos detectado en redes sociales es una gran confusión entre los problemas y las problematizaciones que podemos tomar como referencia para el diseño de nuestra planeación didáctica, para nuestro plano didáctico. Y es que en redes sociales habíamos encontrado que había una confusión respecto a que usted tenía que encontrar 5 problemáticas, 10 problemáticas y con base en esas problemáticas trabajar durante todo el ciclo escolar. Es decir, que usted esa problemática la iba a estar trabajando durante todo el ciclo escolar y que los contenidos, solamente iba a trabajar los contenidos que atendían esa problemática. Entonces, mi compañero y amigo Edgar Valladares
su canal de YouTube. Usted busca en YouTube así, Edgar Valladares, y ahí encuentra, en este caso, el video donde explica a detalle en qué consiste la problematización. ¿Cuál es la diferencia entre problematizar y los problemas? Entonces, les recomiendo mucho ese video para que tengan una idea clara y con base en ello ya puedan, en este caso, tener alternativas para el plano didáctico, para el diseño de su planeación didáctica, el diseño de sus proyectos. Y de ese video que les recomiendo, aquí está el hipervínculo, usted le da clic aquí en problematizaciones y lo va a llevar a este video de mi amigo Edgar Valladares. Recuerden que en el proceso de elaboración de la planeación didáctica es necesario considerar el punto de partida para el diseño de proyectos en el programa analítico. ¿Cómo vamos a diseñar estos proyectos? Va a depender de mi programa analítico. Esté construido en cada escuela en el ejercicio de su autonomía profesional, por lo que cada programa analítico de cada una de las escuelas es distinto. Concluyan la planeación didáctica por grado para el primer periodo y compártanla con el colectivo docente para enriquecer y para aprender. Otro tema importante para este consejo técnico es la gestión escolar y los asuntos particulares de la escuela. Nosotros como plantel, nosotros como escuela tenemos asuntos que queremos atender propios de nuestro plantel, propios de nuestra infraestructura, equipamiento y demás. Entonces, uno de los objetivos de la nueva escuela mexicana es la búsqueda de un proceso de mejora continua en la educación que ubique en el centro del quehacer educativo el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes. El proceso de mejora continua permite atender de manera integral las problemáticas de la infraestructura, el equipamiento, el avance de los planes y programas educativos, la formación y práctica docentes, los aspectos administrativos, la asistencia de los educandos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades educativas, el contexto sociocultural. Estamos hablando de nuestro programa escolar de mejora continua, este proceso de mejora continua que necesitamos atender para la gestión escolar dentro de nuestro, y atender en este caso los asuntos particulares de nuestra escuela. Punto importante. Cabe mencionar que el programa analítico no sustituye a nuestro programa escolar de mejora continua. No lo sustituye. Por lo contrario, forma parte del proceso de mejora continua. Y en este espacio es donde nosotros tenemos la oportunidad de darle seguimiento a nuestro programa de mejora continua. Con la finalidad de hacer más participativos los procesos de gestión escolar, es conveniente reorientarlos. Ello tiene que ver con que las maestras y los maestros tengan mayor participación en la educación, en la conducción. Con la finalidad de hacer más participativos los procesos de gestión escolar, es conveniente reorientarlos. Ello tiene que ver con que las maestras y los maestros tengan mayor participación en la conducción del Consejo Técnico Escolar, en colaboración con las autoridades educativas. Entonces se busca que los próximos consejos técnicos escolares, las maestras y los maestros tengan mayor participación en la conducción de este Consejo Técnico Escolar. Esto en colaboración con las autoridades educativas. Por ello, es recomendable iniciar con la búsqueda de información que les permita avanzar hacia el diagnóstico socioeducativo, en el entendido de que esta primera sesión ordinaria se iniciará y en las subsecuentes se consolidará. Revisen, se sugiere que revisen estos documentos, los insumos y los resultados educativos particulares del plantel, de cada plantel. Es decir, el diagnóstico, maestros, este diagnóstico que ustedes han estado realizando, estos insumos que les han permitido obtener información y una lectura de Aprendemos en Comunidad, fascículo 1, reconociendo nuestro contexto. Este es un texto de Mejoredu y con ello se pretende que al revisarlo en colectivo dialoguen sobre las siguientes preguntas. ¿Qué elementos consideran necesarios actualizar en el diagnóstico socioeducativo de la escuela a partir de los insumos revisados? El colectivo docente conoce otras alternativas de diagnóstico para los procesos de enseñanza, aprendizaje y de gestión. ¿Qué aspectos o ámbitos de la gestión escolar consideran necesarios incorporar o reconfigurar? Son algunas de las preguntas que vamos a dialogar en colectivo a partir de la lectura.
De igual manera, se sugiere que elaboren un producto que dé cuenta de los aspectos relevantes que han discutido, que lleven a cabo y oriente el desarrollo de la gestión escolar. Otra actividad importantísima en esta sesión, maestros, es que revisen el acuerdo por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los alumnos en educación preescolar, primaria y secundaria. Al momento de grabar este video, solamente está disponible el anteproyecto. Aún no está en el diario oficial de la Federación el acuerdo de evaluación, pero no creo que cambie mucho. Entonces, el anteproyecto lo pasan al diario oficial de la Federación y ya se oficializa. Les recomiendo mucho que vean este video. Aquí hago una breve síntesis de qué trata, cuáles son los cambios más significativos de este acuerdo de evaluación. Ya que esté publicado en el diario oficial de la Federación, les comparto un video ya con detalles y con información más clara de cada uno de los puntos en cuanto a la evaluación, la acreditación, la promoción, la regularización, la certificación en este caso. Por la importancia que revisten los procesos de enseñanza y de aprendizaje, les sugerimos que dediquen el tiempo necesario para la lectura y el análisis de este acuerdo. Otro tema sugerido que se aborda en estas orientaciones son los libros de texto gratuito como tema de interés nacional. Existe un intenso debate público acerca de los libros de texto gratuito, por lo que es importante verificar la información que circula en los medios de comunicación y en las redes sociales. Para ello se propone que en colectivo se analice críticamente el video El fracaso de las mentiras contra los libros de texto gratuito. Este es un video elaborado por Infodemia MEX, plataforma del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Podemos orientar el análisis de este video con las siguientes preguntas. ¿Cuál es la intención de la difusión de este tipo de noticias? ¿Qué mecanismos de verificación de la información es necesario promover? ¿Cómo podrían orientar a las madres, a los padres de familia o tutores ante este tipo de noticias? Y se les invita a revisar la nueva familia de libros de texto. Recuerden que cuentan con los recursos en versión digital en el portal de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Para el caso de preescolar, no tienen materiales de la nueva escuela mexicana actualizados. Estos están en construcción. Los materiales para ustedes, los libros, el libro para la maestra, para el maestro, el libro de proyectos, los libros de texto para los alumnos que incluyen recortables y demás, todos esos materiales les van a llegar a ustedes en el ciclo escolar 2024-2025. Es cuando ya los van a poder implementar. Ahorita están en construcción, la convocatoria está abierta, cierra el 8 de octubre, para que usted participe como innovador, como innovadora en el diseño de los libros de texto gratuitos para el nivel de preescolar. Muchísimas gracias, maestros, por quedarse hasta el final de este video. Recuerden que toda esta presentación la encuentran y los materiales de apoyo los encuentran en la descripción de este video de forma gratuita para todo el público en versión PDF y con marca de agua. Y en el caso de la versión editable y completamente descargable, la encuentran en la pestaña de comunidad si usted es colaborador de YouTube. Y si es colaborador de Facebook, en la pestaña de suscripciones. Ahí podrá descargar todo este material. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Soy el profesor Santos Rivera. Los leo en los comentarios.